Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, en este vídeo vamos a dedicarnos al último ejercicio del reading de la EBAU, Finish the Sentence. Y os voy a dar 4 estrategias finales para sacar nota en esta parte de la selectividad. Puesto que ya tenéis 2 vídeos anteriores en el que nos enfocábamos en estrategias para la pregunta de verdadero y falso y otro con estrategias para las preguntas de seleccionar la respuesta más adecuada. Además, os recomiendo ir a classbits.com para acceder a muchos otros recursos. Si recordáis el primer vídeo para la resolución de preguntas de verdadero o falso, el texto que utilizábamos era justo este, Eurovegas, Gambling in Spain. Pues bien, ahora vamos a solucionar el segundo ejercicio relacionado con este texto. En este segundo ejercicio, tanto en la opción A como en la opción B de selectividad, tendremos 2 frases que tendremos que finalizar. En esta frase tenemos que utilizar entre 10 y 15 palabras y esto es muy importante puesto que si no utilizamos las palabras suficientes o nos pasamos no nos darán los puntos al completo y no podemos copiar literalmente información del texto. Tenemos que utilizar nuestras propias palabras en la medida de lo posible. Así pues, la primera estrategia que ya tendremos hecha del ejercicio anterior es un resumen de cada párrafo. Si recordamos, este primer párrafo hablaba sobre el proyecto en sí, era una descripción. Entonces lo poníamos. El segundo párrafo era sobre dónde se iba a hacer. Y el tercero era una entrevista de Esperanza Aguirre. Pues hacemos una pequeña descripción de cada uno para que luego nos sea más fácil encontrar las respuestas que necesitamos. Y ahora sí ya podemos centrarnos en la segunda estrategia. Selecciona la información del texto que vas a usar. Nuestra primera pregunta empieza: ¿Multibillionaire es Anderson? Pues nos vamos a la parte del texto que habla sobre este hombre, más específicamente esta frase, y la destacamos. Y nos aseguramos de que la entendemos. This is the project being put forward by multibillionaire Sheldon Adelson, the 14th wealthiest person in the world. Este es el proyecto que está desarrollando el multibillonario Sheldon Adelson, la 14ª persona más rica en el mundo. Pues bien, esa es la información que vamos a intentar plasmar, así que lo siguiente que necesitamos es sinónimos para las palabras clave. Por ejemplo, wealthiest podría ser sustituido por rich, rico. Y put forward podría ser sustituido por organize. Organize, pues, organize se puede escribir tanto con Z como con S. Una es la versión americana y otra es la versión británica. Luego, más cosas clave, project, pero es cierto que project ahora mismo al menos no se me ocurre ningún sinónimo. Bueno, si dejamos una palabra tampoco pasa nada. Esta es la información que ya nos dan. Esto vamos a intentar cambiarlo también con la gramática. Y luego, in the world. Bueno, si queréis podéis poner en vez de world, earth, en la tierra. Pero bueno, si cambiáis con la gramática el orden de la frase y utilizáis vuestros propios recursos, tampoco sería algo totalmente necesario. Y es donde viene la cuarta estrategia. Ten mucho cuidado con la gramática. Hasta ahora teníamos que put forward lo íbamos a cambiar por organize y wealthy lo íbamos a cambiar por rich. Entonces tendríamos 2 palabras clave que ya no utilizaríamos del texto, sino que utilizaríamos nuestras propias palabras. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se tiene que continuar la frase? Aquí tenemos un nombre, un sujeto. Así que lo más normal es que después pongamos un verbo. ¿Qué verbo podríamos poner? Pues el que hemos dicho. Multibillionaire S. Adelson organizes the Eurovegas project. El multibillonario S. Adelson organiza el proyecto Eurovegas.
lo cual con la información del texto es correcto, ya hemos cambiado una parte. Además, el texto utiliza una pasiva de project being put forward by y nosotros hemos utilizado un presente simple. ¿Cuál es el problema aquí? El número de palabras. Recordad que tenemos que escribir entre 10 y 15. Y aquí solo hemos añadido 4 palabras nuevas. ¿Cómo podemos añadir más información? Pues cuando veis en esta situación, un buen recurso son los relativos. ¿Dónde se metería el relativo? Pues antes del verbo y entre comas. Por ejemplo, multimillionaire es Adelson, who is one of the richest people in the world, organizes the Eurovegas project. Utilizamos un relativo, por lo que cambiamos la gramática que se utiliza en el texto y demostramos lo que nosotros sabemos. Cambiamos wealthiest por richest. Cambiamos person por people. Y para no repetir esta expresión, pues, one of the. Esto vendría a significar el multibillonario S. Adelson, quien es una de las personas más ricas del mundo, organiza el proyecto Eurovegas. Como os he dicho antes, si queréis cambiar World por Earth, por Tierra, también se podría para hacerlo un poquillo más diferente. Pero con esto sería suficiente. Básicamente en este ejercicio tenemos que demostrar que somos capaces de reescribir la información del texto, que la hemos comprendido adecuadamente y no necesitamos copiarla palabra por palabra para explicarla. Pero, por supuesto, hay algunas palabras que ellos mismos comprenden que no podemos cambiar al 100%, como podría ser Word, Project, porque con el tiempo del que disponemos, a lo mejor no se nos ocurren los suficientes sinónimos para cambiar todas las palabras de la frase original. Pero tenemos que demostrar nuestros recursos en cambiar el orden, meter gramática nueva, cambiar alguna de las otras palabras principales, etc. Y, por supuesto, todo ello de forma correcta, en el sentido de que si nos dan un nombre tenemos que tener en cuenta que después le va a seguir un verbo. Y como mucho, entre medias podemos poner un relativo. No vamos a seguir esta expresión, por ejemplo, de un conector, porque no tendría sentido. Y lo mismo con las palabras que utilizamos de sinónimos. No tienen que ser 100% igual que la palabra original, pero sí que impliquen lo mismo. Así pues, esta frase se quedaría de la siguiente forma. Ahora, vamos con la segunda. En la segunda habla de Madrid y Cataluña. Por lo tanto, nos vamos al segundo párrafo. Two regions are in contention, Madrid and Catalonia. A veces no tenemos la suficiente información solo en una frase, así que nos viene bien leernos el resto. Their presidents have put their full support behind this project and have claimed to be ready to do anything to win the Eurovegas jackpot. Básicamente este texto nos va a decir que las dos regiones que se consideran son Madrid y Cataluña, que sus presidentes han puesto todo su support, todo su apoyo en este proyecto y han asegurado que están preparados para ganar el proyecto de Eurovegas. Es decir, que ambas regiones están interesadas en el proyecto. Pues de este párrafo podríamos sacar como información que ambas están interesadas y que ambas están preparadas para ganar el proyecto de Eurovegas, pues ambas están preparadas para construir Eurovegas. No es exactamente el mismo significado, pero en este contexto nos puede servir. Es lo que os he dicho antes, no necesitamos sinónimos 100%, porque construir no es lo mismo que ganar, pero en el contexto nos sirve de sinónimo. Así pues, se nos podría quedar algo como esto. Madrid and Catalonia are both interested on being the place, también he cambiado place en lugar de region para no repetir información, which will build Eurovegas. Madrid y Cataluña están ambas interesadas en ser el lugar que construirá Eurovegas. Cosas importantes a tener en cuenta aquí, aparte de los cambios de palabras.
Gramática. Como tenemos un sujeto, un nombre, lo dicho, lo más normal es que vaya seguido por un verbo. Both. ¿Por qué he puesto both? Porque es una gramática que les suele gustar, pero si no caéis y no os acordáis de que both se puede utilizar para decir ambos, si no se pone tampoco pasa nada, la información sigue ahí, es la misma y está bien escrita. Y después del sujeto y el verbo, pues ya es complementar con la gramática con las que estéis más cómodos. Recordad, por ejemplo, que interested on, como on es una preposición, va seguida de ing. Y luego yo he puesto aquí un relativo porque me quedaba bien, me salía natural. Si se os ocurre otra forma, también estaría correcta. Lo más importante es que la gramática esté bien construida, no tiene por qué ser exactamente esto. Hay varias formas de hacerlo. Yo he hecho la que para mí me ha sido más fácil y cómoda. Mi recomendación es que tampoco intentéis hacer algo demasiado complicado, puesto que ya tendréis el writing para demostrar la capacidad de usar pasivas, relativos, reported, etc. Aquí simplemente poner la información correcta, con las estructuras correctas e intentando repetir lo menos posible del texto. Vamos a ver más ejemplos. Si recordáis el segundo vídeo del reading que era sobre las preguntas con distintas opciones y tenéis que elegir la más correcta, el texto iba sobre enfermedades relacionadas con fumar. Pues bien, este seguiría el segundo ejercicio de este texto, que es igual que el del texto A. En este caso empezamos con 1500 people. Pues tenemos que buscar en el texto dónde está esa información. Como ya habremos hecho el mini resumen, habremos leído el texto para hacer el primer ejercicio, será más fácil. En este caso, yo la voy a resaltar para que la veáis más claramente. This does not count fires started by cigarettes, which kill 1500 people yearly and injure another 4000. Esto no cuenta el fuego empezado por los cigarrillos, que matan 150 personas al año y hiere a otras 4000. Vale, pues aquí por ejemplo, cigarettes puede ser traducido, bueno, traducido no, cambiado por tobacco, tabaco. Kill, vamos a cambiar la estructura y en vez de matar vamos a poner die, mueren. Yearly, al año, podemos cambiarlo por each year, cada año. Y luego fuego lo vamos a dejar, pero en otro contexto, me explico. Aquí significa, no cuenta el fuego empezado por los cigarrillos, pero es que fire también puede significar incendio, que es como lo vamos a utilizar nosotros. Así pues, se nos quedaría algo así. 1500 people die each year as a consequence of fires created by tobacco. 150 personas mueren cada año como consecuencia de los fuegos o de los incendios, mejor dicho, creados por el tabaco. Tenemos un sujeto, por lo tanto, lo seguimos de un verbo y ya el resto de la frase tiene que tener sentido. Yo he decidido utilizar complementos cada año, un conector como consecuencia de los incendios creados por el tabaco. Si vamos a la segunda encontramos Smoking Related Diseases, enfermedades relacionadas con el tabaco, pues aquí sería el principio. The diseases connected to smoking are a big problem. Las enfermedades conectadas con fumar son un gran problema. Aquí es verdad que me faltaría un poco de chicha a lo mejor para hacer una frase completa sin repetir palabras que ya aparecen. Pues seguimos leyendo a ver si tenemos algo más de información. Doctors think that the annual medical cost for lung cancer, heart disease and other illnesses connected to smoking is between 12 and 35 million pounds. Los doctores piensan que el coste médico anual del cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas con fumar
es entre 12 y 35 millones de libras. Vale. Medical cost, es decir, que nos cuesta dinero. Pounds son libras, así que nos estamos situando en el Reino Unido. Y luego, por ejemplo, problema, podríamos decir que son consecuencias o causas. Pues con esta información podríamos conseguir algo como esto. Smoke-related diseases are the cause of an incredible loss of money in the UK. Enfermedades relacionadas con fumar son la causa de una increíble pérdida de dinero en el Reino Unido. Lo mismo. Sujeto, pues lo seguimos de un verbo y ya el resto de la información. Y así es como se quedaría este ejercicio. Lo dicho, no intentéis meter cosas demasiado complejas en este ejercicio, ya tendréis oportunidad. Simplemente ateneros a la información que tenéis, intentad buscar los máximos sinónimos posibles de las palabras que os da el texto y aseguraros de que la gramática que utilizáis, aunque sea simple, esté bien puesta. Y del mismo modo, intentar centraros en una parte del texto, no en poner algo general, porque os será más complicado que se entienda correctamente. Coged una frase y si necesitáis algo más de chicha, coged la siguiente. En la cajita de la descripción encontraréis el enlace a classbits.com, al que os recomiendo inscribiros para poder acceder a distintas páginas como las que os muestro a continuación, para poder practicar este tipo de ejercicios. En este caso, aquí deberíais iros a la sección 1, que es la que incluye ejercicios de completar la pregunta. No son exactamente como los de selectividad, pero son muy similares, así que para empezar a practicar y aplicar las estrategias que hemos visto, os servirán. Y con esto llegamos al final del vídeo. Para más explicaciones gramaticales, estrategias para el EBAU y resolución de ejercicios prácticos, id a classbits.com, donde iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.